Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Dominique Dafnis, autor del libro ¿Por qué soy así? Descúbrelo, así como del método de autoconocimiento SET, y me da muchísimo gusto saludarlos. En los próximos minutos, si están de acuerdo, quiero aprovechar para compartir con ustedes las preguntas que me hacen con mayor frecuencia relacionadas a este libro ¿Por qué soy así? Y que es motivo de esta pequeña plática con ustedes. Entre estas preguntas podemos mencionar: ¿en qué consiste ¿Por qué soy así? ¿Para quién está escrito ¿Por qué soy así? ¿Qué fue lo que me motivó a escribir ¿Por qué soy así? ¿En qué consiste el método SET, el cual es la columna vertebral de esta obra? Y finalmente, ¿por qué considero que vale la pena leer ¿Por qué soy así? En estos días en los que el mundo y nuestros estilos de vida han cambiado tanto. Si están de acuerdo, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿En qué consiste ¿Por qué soy así? Tal vez, si me fuera por la respuesta corta y concreta, podría decirles que es un libro de autoconocimiento que ayuda al lector a comprender el origen de su conducta diaria. Simplemente eso. Por otra parte, me gusta decir que ¿Por qué soy así? Es mucho más que eso. Es un viaje, podría decir que es una exploración por los diferentes caminos, las diferentes redes internas que van formando nuestra personalidad, que nos hacen únicos y que van reflejándose en nuestras decisiones, tanto de corto como largo plazo. Un punto importante que siempre me gusta mencionar es que ¿Por qué soy así? No es un libro motivacional. De hecho, después de 20 años de tomar decenas de cursos y certificaciones relacionados al desarrollo personal, llegué a la conclusión que los libros que se enfocan solamente en la motivación pueden ser como una aspirina. Te hacen sentir bien por un momento, sin embargo, pocas veces resuelven la situación que hizo que un lector se acercara a ese tipo de libros. Dicho lo anterior, me voy a la siguiente pregunta. ¿Para quién es ¿Por qué soy así? En este caso, la respuesta corta, una vez más, podría ser que es un libro para hombres y mujeres entre 13 y 85 años que quieren cambiar algo de su personalidad que no les gusta. Sin embargo, también aquí me gustaría profundizar un poco más. Me gustaría decirles que ¿Por qué soy así? Es un libro que debe ser leído por todas aquellas personas interesadas en el desarrollo personal y el autoconocimiento, pero que no saben por dónde empezar. Este es un mundo enorme y a veces es normal que la gente se sienta un poco perdida. Por otra parte, es un libro que nos puede dar bases sólidas para entender nuestros porqués. Aquellas personas interesadas en temas de autoconocimiento que ya han tomado varios cursos y que aún no han encontrado esas respuestas, sin duda, ¿Por qué soy así? Es un libro que les va a ayudar a llenar esos espacios sobre nuestra conducta, nuestras relaciones personales, así como el logro de nuestras metas y objetivos, entre muchos otros temas. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Por qué escribí ¿Por qué soy así? Bueno, en este caso les puedo decir que es un libro que es la consecuencia de una necesidad personal por entenderme. La verdad, desde siempre he sido un curioso sobre el tema del comportamiento humano, desde pequeño. Particularmente me llamaba mucho la atención las diferencias de personalidad entre hermanos, por ejemplo, incluso entre gemelos, que aunque viven experiencias muy parecidas, por no decir casi idénticas, y tienen el mismo ADN, en la mayoría de los casos estas personalidades suelen ser muy diferentes. Conforme fui creciendo y madurando en un estilo de vida normal, me seguían llamando la atención algunas situaciones en las que se manifestaban esas diferencias. Por ejemplo, en la universidad o en mi trabajo, donde por ejemplo veíamos diferencias de opinión en una junta, o por ejemplo en el mundo del emprendimiento, donde también he estado muy involucrado, donde dos o más socios veían una misma empresa como si fueran dos compañías diferentes, y eso les costaba muchísimo llegar a acuerdos, incluso llegando a cerrar una empresa como consecuencia de esos desacuerdos. En este último caso puedo sentirme totalmente identificado porque eso me pasó a mí.
Hace unos años yo era socio fundador de una empresa de tecnología, el cual después de un arranque muy exitoso, sorpresivamente para muchos, tuvo que cerrar al segundo año de operación. Al revisar las causas, una de las principales fue precisamente la falta de entendimiento con mi socio, con quien parecía que dirigíamos, la verdad, dos empresas totalmente diferentes, cuando en realidad lo que era diferente era el enfoque, así como la motivación de cada uno de nosotros hacia la compañía, sumado a que ninguno de los dos, por ego, que por cierto es un tema que tomo y trato a fondo en el libro, o por estar limitados a un solo punto de vista, el propio, nos trajo aprendizajes muy caros y emocionalmente muy dolorosos. A raíz de esa experiencia, decidí hacer un giro total en mi vida y me pasé los siguientes años estudiando de manera muy formal, estructurada y reconozco casi obsesiva, diferentes teorías sobre el comportamiento humano. Para mi sorpresa, descubrí que muchas de las preguntas que me hice desde muy pequeño también habían sido objeto de estudio desde la antigua Grecia y a lo largo de la historia de la humanidad, estudiadas desde un punto de vista biológico, psicológico y neurocientífico, lo cual me pareció fascinante. Después de incontables horas de estudio, de validación, de prueba-error, más estudio y más validación, nació el curso ¿Por qué soy así? A finales del 2016 como una primera versión. Y en 2019, de la mano de Editorial Selector, salió el libro, motivo del cual estamos platicando en este momento. Ahora bien, platicar de por qué soy así nos lleva inevitablemente a hablar en automático del método de autoconocimiento SET, el cual, como mencioné, es la columna vertebral de esta obra. Una de las conclusiones a las cuales llegué en mis estudios sobre comportamiento humano es que no podemos definir una sola causa para definir nuestra personalidad. Sin embargo, sí hay factores en común que al momento de estructurarlos de manera ordenada y aplicarlos a cada uno de nosotros de manera individual y personal, nos pueden arrojar muchas respuestas que buscamos sobre por qué somos así. Y eso es precisamente el método SET. Básicamente es un conjunto de 7 elementos, entre ellos el cerebro en sus diferentes manifestaciones, nuestros 5 sistemas sociales, nuestra herencia biológica y nuestro temperamento dominante en combinación con los temperamentos subdominantes o complementarios. Todo esto lo explico de manera muy simple, muy digerible. Por supuesto, también tocamos puntos muy importantes como nuestras programaciones, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestras formas de sobrevivir, así como, por supuesto, nuestros miedos. Todos estos los vemos a detalle dentro de SET, con ejemplos de la vida diaria, por lo que su lectura y comprensión son realmente muy sencillos. De hecho, al momento de escribir tanto el libro como explicar el método SET, mi idea era y es que el lector lo entienda y se imagine que yo se lo estoy explicando en una plática de café. Y creo, la verdad, que se logró el objetivo. Ahora, para cerrar este punto, considero que en estos momentos tan especiales en los que el mundo está cambiando tanto, así como nuestros hábitos y demás, estamos rodeados de incertidumbre, de mucho miedo, en el que las circunstancias que nos están tocando vivir y con las cuales estamos conviviendo, nos están provocando mucho dolor. Para que estos cambios de hábito sean menos dolorosos y nos podamos adaptar mejor a las nuevas circunstancias, lo primero que debemos hacer definitivamente es conocernos, entendernos y, de ser necesario, enfrentar algunas creencias que descubriremos en el camino. No necesitamos más. Eso nos hará ser más flexibles, más empáticos con los demás, más equilibrados con nosotros mismos y, en definitiva, nos permitirá vivir mejor en nuevos tiempos. Sin más, muchas gracias. Espero que disfruten de la lectura de este libro y podamos vernos muy pronto.